recibir a nuestro primer invitado, colaborador, equipero, lo que significa la presencia del CCI Laguna con nosotros y de Luis Alfredo Medina. La voz de los protagonistas. En Contextos. Luis Alfredo, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros, es un gusto tenerte acá. Y bueno, lo que no nos da mucho gusto es el tema, porque la verdad es que nos impactó. Ojalá y que las cifras obtenidas por el INEGI o proporcionadas al Coneval hayan ido transformándose conforme ha corrido este 2021 y lo que es cierto es esto, ¿no? La pobreza, casi un tercio de los hogares en México tienen insuficiencia alimentaria. Tú traes datos nacionales y los aterrizas en lo que es Coahuila y Durango. Bienvenido, buenos días, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, te saludamos. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Manuel? Pues sí, Marcela, como lo comentabas, desafortunadamente el tema de la pobreza no se ve en este país, a pesar de que llevamos muchísimos años. Creo que desde que yo tengo memoria, siempre se ha hablado de programas de combate a la pobreza, de programas de combate a las carencias alimentarias, y pues bueno, estos indicadores parecieran no ceder. Cuando nosotros vemos los números que nos da INEGI en referencia a las carencias alimentarias o a las limitantes alimentarias, nos encontramos que al menos en México el 9.1% de los hogares pues viven prácticamente comiendo una vez al día o con una carencia en su alimentación. Esto es equivalente a 3.211.000 hogares, y pues ya si lo vemos desde una parte humana, es decir, de personas, hablamos de 13 millones de personas aproximadamente que pues están teniendo carencias en su alimentación, mayoritariamente personas que pues están batallando mucho para poder conseguir alimento, personas que están batallando mucho para poder tener un sustento diario. Y pues bueno, esto es bastante preocupante, sobre todo porque hay entidades del país donde la situación es todavía más grave, ¿no? Hay situaciones, hay pues prácticamente lugares del país donde pues esto es más latente todavía. Uh-huh. Claro, y efectivamente estos datos duelen, porque no nada más estamos hablando de pobreza alimentaria en alguno de los casos, sino estamos hablando de pobreza laboral, que esto, pues por supuesto, incide mucho en la mayoría de la población, porque acá lo más lamentable es que la gente tiene trabajo, pero lo que gana no le alcanza para comprar lo suficiente y poder estar en el rango de satisfacción de lo que significa la adquisición de la canasta básica y sus derivados, porque cuando hablamos de canasta básica no solamente estamos hablando de alimento. Así es, pues mira, hay una gran relación. Yo te diría que pues prácticamente la gente que gana el salario mínimo es la que está pues en este panorama, ¿no? Cuando hablamos nosotros de carencias alimentarias por estado, vamos a encontrar que los estados con un salario mínimo o que tienen más salario mínimo son los que más carencias tienen. Pasa el caso, por ejemplo, en este ranking ocupa el primer lugar Tabasco, le sigue Oaxaca, le sigue Guerrero, le sigue Campeche, Chiapas, Veracruz. Y aquí un dato que me parece muy relevante poner sobre la mesa: el séptimo lugar a nivel nacional lo tiene Durango. En Durango el 11% de los hogares censales, de acuerdo a lo que nos dice INEGI, tienen carencias alimentarias, es decir, tienen problemas para que haya una variedad de alimentos, tienen problemas para que haya pues, al menos más de una comida diaria, ¿no? Entonces, hay diferencias muy marcadas en todo el país, y nosotros nos enfocamos directamente en los estados en donde se concentra la zona metropolitana de La Laguna. Estamos que Durango ocupa el séptimo lugar a nivel nacional y Coahuila el lugar número 27. Pero no creas que ocupa el lugar número 27 con una diferencia abismal entre los primeros días y los últimos días. No,
es impresionante cómo en México, en tema de carencias alimentarias, estamos muy igualados, porque en el caso de Coahuila es el 7.2% de los hogares en donde hay carencias alimentarias, ¿no? Entonces, hay una relación enorme en cuanto al ingreso. Si nosotros vemos los estados con mejor ingreso, como lo son Querétaro, Nuevo León, la Ciudad de México, Aguascalientes, incluso Coahuila, que tienen menos población viviendo con un salario mínimo, pues tienen una menor cantidad de personas que tienen carencias alimentarias, pero eso no las exenta de tener este problema y de que haya muchas familias que estén sobreviviendo, porque esa es la palabra, sobreviviendo al día en esta condición. Uh-huh. Hay un argumento que me gustaría que lo debatiéramos, Luis Alfredo, y es un argumento que nos da nuestro auditorio. El combate a la pobreza, a pesar de tantos programas, no avanza porque siempre se ha manejado políticamente y no socialmente. ¿Estarías de acuerdo con ello? Definitivamente. Son programas asistencialistas. O sea, cuando nosotros también revisamos este informe ampliado que nos da INEGI, encontramos que, bueno, ya si analizamos todos los componentes de las gráficas y si ampliamos todos estos indicadores, en efecto, como dijiste, el 29.3% de la población vive con al menos una carencia. Y si vemos, por ejemplo, el número de programas que hay a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, vamos a encontrar que el 25% de los hogares también tienen un programa que les está llevando algún subsidio. O sea, los gobiernos tratan a través de programas sociales que está demostrado ya numéricamente que no han funcionado, de tratar de subsanar este problema de las carencias alimentarias, ¿no? El gobierno ha tratado en los últimos años de evitar que la gente caiga en pobreza, tratando de darles dinero, pero pues lo que sabemos es que al dar dinero, pues malacostumbras en muchas de las ocasiones a las personas. Es darle dinero a cambio de un voto, darle dinero a cambio de asegurarte una estructura política. Y bueno, es tan simple como ese dicho que dice: no des el pescado, enseña a pescar. Y muchas de las veces no es rentable enseñar a pescar. ¿Por qué? Porque enseñar a pescar lleva su tiempo, enseñar a la gente a realizar algún trabajo o simplemente financiarlo, porque la gente en México es muy creativa, la gente en México busca por todos los modos generar un ingreso, pero eso es más tardado. Financiar un pequeño negocio para que la gente aprenda a subsistir sin la necesidad del gobierno es muy tardado. Ajá. Y esto implica menos votos. Pero políticamente hablando, además, es menos rentable que lo otro. Definitivamente. Porque así es, pero el presidente tiene razón que cuando dice es que frente al hambre tú no puedes esperar a enseñar a pescar a alguien, no va a tener ni la fuerza, ni el ánimo, ni la manera de pescar, porque tiene hambre. Entonces, ciertamente que hay que resolver lo inmediato, pero hay que planear a futuro y entonces saber si todos estos recursos, porque el 40% de los recursos del combate a la pobreza en México se centra en 4 entidades federales, que desde que tengo uso de razón, que ya no es poco tiempo, han concentrado el nivel de pobreza en el país. Y me estoy refiriendo a Oaxaca, a Chiapas, a Guerrero y también a Veracruz. Pues mira, nada más el 43% de los hogares en Guerrero recibe algún ingreso monetario por programas del gobierno. En Oaxaca es el 42%, en Chiapas es el 38%, en Hidalgo es el 33%, y son entidades. Desde que yo salí de la universidad, hice mi tesis sobre pobreza, son las que más reciben dinero por parte del gobierno. Claro. Y es lo que tú no te puedes resolver. Porque si les mandan dinero, no avanzan. Claro, y porque conviene perpetuar la pobreza, porque electoralmente hablando es rentable. Y en los estados que combaten la pobreza, por ejemplo, los estados del norte, Coahuila uno de ellos, el premio es que les bajan la canasta, les suben la canasta, es decir, les limitan los recursos. Estamos hablando de la federación. Así es. Mira, yo desde el año pasado que sacamos esta investigación sobre el gasto federalizado,
comentaba la importancia de que tuviéramos un programa fiscal, tanto de recaudación como de repartición de recursos, más centrado en la productividad. El día que los estados reciban de la federación un incentivo a la productividad, al combate a la pobreza, a la mejora en la calidad de vida, ese día vamos a empezar a ver que los niveles de pobreza bajen. ¿Por qué? Porque el actual pacto fiscal, o el denominado pacto de solidaridad fiscal, hace que los estados ricos le den dinero a los estados pobres, y esto se vuelve vicioso porque los estados pobres dicen, bueno, es que tener más pobres es más rentable para mí porque me dan más aportaciones, me dan más transferencias, me dan más programas sociales. Y bueno, la pregunta es, sí, te estamos dando y dando y dando dinero, pero ¿qué estás haciendo con él? Pues obviamente se lo están robando. No hace falta ser un gran técnico en finanzas para darse cuenta que el dinero que se debería de utilizar para combatir a la pobreza se lo están robando las autoridades estatales o municipales. No estoy excluyendo el caso de los estados del norte, que también tienen comunidades rurales, que también tienen mucha pobreza, pero que pues al final de cuentas la condición de productividad es mucho más elevada. Es urgente que se dejen de lado estos programas asistenciales y se busque una manera más eficiente. Cierto, hay personas que están pues batallando muchísimo, pero está la opción de los comedores comunitarios que podrían ayudar de manera temporal a mitigar este problema y hacer que la gente pues al menos pueda comer alguna vez en el día. Te digo, estas cifras que estoy presentando son verdaderamente alarmantes. Ya si lo pasamos en personas, estamos hablando de, pues al menos que en Coahuila, aproximadamente 1 de cada 10 personas tiene una carencia. En el caso de Durango, es igual, 1 de cada 10 personas, pero que pues, si lo vemos en un contexto mucho más amplio, vamos a encontrar que pues esto depende muchísimo del ingreso, y en la medida en que nosotros mejoremos el ingreso de las familias, esta situación va a terminar. Luis Alfredo, buen día, como siempre gusto en saludarte. Me llama la atención también este dato de cómo cerró el último trimestre de 2020, con un 40.7% de la población que no pudo comprar con su salario la canasta alimentaria, ¿no? Esta situación, bueno, ya mencionaba, de pobreza laboral, quiere decir que 51 millones de mexicanos están en un hogar en el que con su salario no les alcanza para adquirir la cesta básica de alimentos. Esto me lleva a pensar en el tema de la movilidad social. Yo no sé, en los últimos años esto sí ha variado, estando en un país donde lamentablemente cuna sigue significando destino. Es decir, hay muy pocas personas que realmente salen de situación de pobreza o que a lo largo de su vida mejoran su formación. No sé si haya datos en ese sentido de cómo está la movilidad social en los últimos años en el país. Pues mira, lo que yo te puedo decir es que al menos desde 1992, que se aplicó el programa Solidaridad, que buscaba destruir de raíz el problema, ya desde entonces el presidente Salinas de Gortari decía que el principal bloqueo para la democracia en México era la pobreza. Se echó a andar toda esta maquinaria estructural para apoyar a las comunidades. En aquel entonces estábamos hablando de que el 52% de la población vivía en condiciones de pobreza. Pasó el programa Solidaridad, pasó el programa Progresa de Ernesto Zedillo, vino Oportunidades con Fox, Calderón, parte del presidente Peña, vino Prospera, y todavía hasta Prospera la situación era la misma. El 52% de los habitantes estaban en condiciones de pobreza. En los últimos años lo que se ha tratado de hacer es dar apoyos directamente a las familias, sin intermediarios, tratando de evitar esta corrupción, pero pues lo que nosotros hemos siempre alegado es que en la medida que no existen reglas de operación, como siempre lo ha dicho Coneval, nosotros no podremos tener resultados claros de cuánta gente hay realmente en pobreza. Cierto, hay una gran cantidad en la actualidad de familias que con su ingreso no les permite comprar algunas cosas. Pero yo te diría que más allá del ingreso, también hay que tener en cuenta otros factores, como por ejemplo lo son los programas sociales,
lo son las ayudas que vienen del extranjero, y que si quitamos esos dos indicadores, el indicador de pobreza podría crecer aún más, porque hay una parte de esa pobreza que está subsidiada, ¿no? Hay una parte de esa pobreza que está como con un pequeño bálsamo que nos impide saber cuál es el número real de los pobres, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que año con año se gasten miles de millones de pesos tratando de erradicar la pobreza y sigamos técnicamente, repito, con los mismos números de pobreza que en 1991, que fue cuando se echó a andar el programa Solidaridad? Claro. Y fíjate, Luis Alfredo, Manuel, hay no sé si ustedes lo han escuchado, un anuncio del PT, que ha resultado un anuncio muy, muy polémico. A mí cuando lo escuché la primera vez, no sé qué me provocó. Me provocó mucha indignación, pero además me provocó también pensar que esto es una realidad, porque la pobreza en este país se hereda, y son generaciones y generaciones antes de poder salir de ella. Y leyendo una de las análisis y reflexiones sobre este anuncio en particular, a lo mejor ustedes no lo ubican, les voy a contar más o menos de qué va el anuncio. Y lo que dice esta reflexión: en su afán por querer abrirle los ojos a los mexicanos y generar un verdadero cambio en las elecciones, el PT lanzó un anuncio en el que augura el peor futuro para el bebé de una pareja que no eligió bien a sus dirigentes políticos. En el video se puede ver a una pareja que acude con una doctora que le realiza un ultrasonido a la mujer. Y esto en el video, pero también en el spot radiofónico. Posteriormente, que fue donde yo lo escuché, posteriormente la embarazada con ilusión le pregunta al especialista ¿qué va a hacer?, refiriéndose al género del bebé. Es ahí donde la doctora le responde que su hijo sería igual que ellos, pobre. Porque la chica le pregunta, ¿qué va a hacer, doctora? Y la doctora le responde, pobre, como ustedes. Sí. Plenamente identificado ese spot. Destacar que el video, titulado Tu futuro lo construimos juntos, tiene la opción de los comentarios desactivados. En su camino a las elecciones 2021, el PT ha presentado videos que han causado polémicas por su temática de mostrar qué tan mal está el país. Y entonces, pues discúlpenme, pero para el PT también la pobreza, en este caso, está siendo su principal argumentación. Lo peor del caso es que realmente tendrá los elementos para combatirla. Y pareciera una historia que no acaba, porque pues, si bien Solidaridad rompe con el paradigma de las campañas sociopolíticas, de todos modos no rompe con la pobreza. Y así se suceden. Posteriormente, cada sexenio tenía su programa social y lo titulaba de alguna manera. Era cuando se dieron cuenta que hacer mini novelas sobre lo que la pobreza significaba tenía una empatía muy grande sobre la población que también era pobre. ¿Sí? Entonces, este ha sido un discurso y una narrativa de ventaja electoral, político-electoral, deleznable. La verdad es que creo que tendríamos que rechazarla por completo. Pues bueno, Marcela, yo creo que a veces es una burla que se hace prácticamente en la cara de los miles de mexicanos que en 2018 quisieron una mejor opción. Es algo que la verdad, cuando escuché ese comercial, me dolió, porque hay muchos mexicanos, muchísimos, que pusieron su opción en distintos partidos políticos buscando que la calidad de vida mejorara, y la verdad es que al menos en términos económicos aún queda mucho por hacer, ¿no? Mofarse de esta realidad, mofarse de aquellas personas que no pueden ni siquiera comer una vez al día, mofarse de las personas que pues no tienen acceso a un servicio de salud, duele. Y no nada más es echarle la culpa a los sexenios anteriores o decir es que este es el gobierno que nos ha defraudado, porque pues bueno, cada 6 años, repito, desde que yo tengo memoria, los candidatos hacen campaña usando la pobreza. Todos los candidatos, desde que yo tengo memoria, repito, prometen más empleo, más seguridad y menos pobreza. Lo cierto es que pasan los años, pasan las elecciones
Y periodo tras periodo nos damos cuenta de que cada vez hay menos empleo formal, cada vez hay más inseguridad y la pobreza sigue igual. ¿Qué está fallando? Bueno, eso es algo que deberemos analizar con los candidatos y deberemos pues exigirles cada que nos vengan a pedir el voto, porque no podemos seguir así definitivamente. Así es. Luis Alfredo, pues muchísimas gracias. ¿Dónde se pueden consultar los datos de esta investigación que ustedes han hecho? Mira, nosotros los sacamos ya directamente de la página del INEGI, ahí ustedes los pueden encontrar, pero nos daremos a la tarea de publicarlos a lo más rápido posible, a la brevedad, en nuestra página del observatorio en Facebook. Muy bien. Luis Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros y por el análisis y el comentario sobre este tema tan importante. Gracias a ustedes, Marcela. Fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego, Luis Alfredo. Híjole, hay días que qué difícil, ¿eh? De verdad, qué difícil. Por un lado, todo esto de la pobreza, por otra parte, esto que está pasando en Arteaga, por otra parte, la eterna discusión entre los políticos, darnos cuenta que el legislativo, los políticos en general, no están a la altura de lo que el país necesita y pareciera que no hay salida, pero no podemos dar paso al pesimismo, tenemos que dar paso al optimismo. Si hay salidas, está en nosotros. 8:09, vamos a la pausa. Contextos.